Gracias a Dios porque podemos estar reunidos otra vez para la meditación en su palabra. Y voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro para empezar esta programación, poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, de meditar en ella, de aprender. Y estamos pidiendo tu dirección, estamos pidiendo de tu sabiduría, de la capacidad, Señor, que solo tú puedes dar para entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos pues a entenderlo, que podamos, Señor, aplicarlo, usarlo en nuestra vida. Bendice a cada uno, Señor, de los que estamos participando en esta transmisión y la familia representada también. Señor, estamos en tus manos y oramos por aquellos que están enfermos, particularmente, Señor, nuestros hermanos en la fe, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Señor, que toque sus cuerpos, oramos, que les des la salud que están necesitando y también, Señor, que proveas lo necesario, la medicina y también, Señor, quienes les cuiden, quienes les ayuden para su atención. Estamos pues en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero invitarles a meditar en el tema mostrando gracia. Porque al pensar en la gracia tenemos que entender que todo es por la gracia de Dios. Y quiero que pensemos en Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis 12, 1. Hemos estado meditando en esos versos de Génesis 12 por algunos domingos y es que hay tanta enseñanza, tanto que podemos aprender de ese pasaje. Génesis 12:1. Dice la escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Hermanos, Dios está llamando a Abraham. Dios está llamando a Abraham. Y por lo que podemos ver en la escritura, hermanos, el llamado de Dios a Abraham era una muestra de su gracia, de la gracia de Dios. La palabra gracia viene de una palabra griega, charis, que significa don o regalo no merecido. La palabra gracia nos habla de un favor, nos habla de una bendición de parte de Dios, nos habla de la bondad de Dios hacia nosotros. Y pensando en Abraham, Dios llama a Abraham, y digo, el llamado de Dios a Abraham fue un llamado de gracia, un llamado donde se mostró la gracia de Dios. Porque por lo que podemos ver en las escrituras, hermanos, pocos o casi nadie seguía al Dios vivo y verdadero. Pocos lo seguían. Dije, o casi nadie seguía a Dios, al Dios vivo y verdadero. Incluso Taré, el papá de Abraham, se había ido tras los ídolos. Adoraba a otros dioses, adoraba a otros ídolos. Se había convertido, el papá de Abraham, se había convertido en un adorador de ídolos. Y hermanos, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que Dios mandó que no se adorara a nadie más fuera de Él. De hecho, los 10 mandamientos nos hablan precisamente acerca de eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a inclinar a ellos, ni los honrarás, ni los adorarás. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, Dios, dice la Biblia, Dios es celoso. Y cuando habla de que Dios es celoso, nos enseña la Biblia que Él quiere que solo lo adoremos a Él.
que solo nuestra adoración y reverencia y honra sea a Él. No tendrás dioses ajenos. Y dice, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, o debajo del mar, o en el mar, o debajo de la tierra. Dios prohíbe la adoración a ídolos. Dios lo prohíbe. No te hagas imagen. El Salmo 115 es un salmo que nos habla tanto acerca de eso, de la prohibición de Dios, de cómo es falso todo eso. Nos habla el salmo de que tienen ojos y no ven, tienen pies y no pueden caminar, tienen oídos y no oyen. Dios prohíbe la adoración a ídolos. Y Taré se había convertido en un adorador de ídolos, en un adorador de imágenes, de figuras hechas por hombres. Porque a final de cuentas los ídolos son eso. Son cosas hechas por el hombre. Y ni siquiera a veces por hombres santos. Para que alguien pudiera decir, no, pues es que están hechos por hombres santos. No. Muchas personas que hacen ese tipo de imágenes son alcohólicos, son drogadictos, son rateros, Pero bueno, Taré se había convertido a los ídolos. Había unos cuantos creyentes en Dios. Había pocos que en realidad estaban siguiendo a Dios, y estos estaban esparcidos por el mundo. Entre ellos en ese tiempo estaba Job. Melquisedec era otro de los que en aquel tiempo adoraban al Dios verdadero. Y si se había de salvar a la descendencia piadosa, a los descendientes de Set, si se había de salvar a esa descendencia, si se iba a enviar la simiente prometida al mundo, Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir. ¿Cómo? Mostrando gracia, porque no había, unos pocos eran los que estaban siguiéndole, pero la mayoría y nadie, si Dios no muestra su gracia, nadie sería digno. La gracia es un tema que se trata de una manera constante en la Biblia. Y se trata desde el principio, desde el Génesis hasta la venida del Señor Jesucristo. Se culmina con esto de la gracia. En Juan, el capítulo 1, el verso 17, Juan está hablando acerca de Jesús, del verbo hecho carne. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que dije, la palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento significa favor, significa beneficio, significa bendición, significa bondad, y en pocas palabras significa don no merecido. Don no merecido. La gracia es un don de Dios. Que la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. La gracia es dada a nosotros a pesar de que merecemos un castigo. Esa gracia es la bondad de Dios hacia los indignos. Y esta gracia lo podemos mirar aún en la genealogía de Jesucristo. En el capítulo 1 de Mateo se nos habla de la genealogía de Jesucristo, y en esa genealogía nosotros encontramos nombres de mujeres.
nombres de mujeres, y una de ellas fue Tamar, aquella mujer que se vistió de prostituta para seducir a Judá. Está dentro de la genealogía de Jesucristo. Está Rahab, que el escritor de Hebreos le llama Rahab la ramera, para recordarnos lo que fue Rahab. Está también Ruth, era una moabita, alguien que no era del pueblo de Dios. Está Betsabé, la que fue mujer de Urías Eteo y que tuvo un hijo de David. Está María, que se puede decir era alguien escogida por Dios, pero que sufrió el estigma de un embarazo no estando casada. Se muestra la gracia de Dios de diferentes maneras. Y por eso digo también que el llamado de Dios a Abraham fue un llamado donde se mostró gracia. Porque Dios llama a un hombre que estaba en medio de un pueblo idólatra, me atrevo a decir, practicando él lo mismo que los demás, lo mismo que su padre. Pero Dios lo llama. Y puedo ver que el llamado de Dios a Abraham fue una intervención de misericordia y gracia. Una intervención de misericordia y gracia. Miren, dicen que en la historia de la dinastía china hubo un hombre, un general llamado Han Xin. Él fue un general, pero antes de que el emperador lo llamara para nombrarlo general, él fue un soldado raso, él fue un soldado común, pero el emperador lo llama y llega a ocupar el puesto de general. Pero si el emperador no lo hubiera llamado, él hubiera seguido siendo un soldado común, una persona en el ejército chino, pero de baja posición. La historia no lo recordaría como héroe si el emperador no lo hubiera llamado. De la misma manera, muchos personajes bíblicos, si Dios no los hubiera llamado, permanecerían en el anonimato. El mismo David, que es tan conocido aún por personas que no leen la Biblia, él estaba detrás de las ovejas y llegó a ser rey, llegó a ser un hombre de Dios. Muchos hombres llegaron a ser profetas, llegaron a ser apóstoles, llegaron a ser guerreros de la fe, porque Dios los llamó. Pero si Dios no los hubiera llamado, hubieran permanecido en el anonimato, no hubieran sido reconocidos y no los hubiéramos conocido nosotros. ¿Pero qué? Así como Dios llamó a Abraham mostrando gracia, así la mostró hacia los demás que Dios llamó. Aún recordemos cuando David fue llamado para ser rey, la Biblia nos dice que su padre manda llamar a los hermanos de David y Samuel dice, no es ninguno de ellos, o Dios le dice a Samuel que no es ninguno de ellos. Y su padre no había mandado llamar a David. ¿Por qué? Era un jovencito que estaba cuidando las ovejas. No era tan importante. Pero Samuel le dice a Isaí que llame a su hijo. Y viene David y Dios le dice, este es el insignificante, el que no valía mucho, ni aún su padre lo valoraba. Hermanos, el llamado de Dios aún a nosotros es por pura gracia. Dios nos ha llamado por gracia, primero para ser salvos y luego para hacer algo dentro de su obra. Dios nos ha llamado por gracia. Y dije primero para ser salvos. ¿Por qué?
Porque no merecemos ser salvos. Porque no merecíamos recibir la salvación. Pero por gracia, Dios nos ha hecho salvos. Y otra cosa, no solo nos ha hecho salvos, por gracia, decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Llegamos a hacer algo y hacer algo como personas, por la pura gracia de Dios. De alguna manera Dios nos llama, nos usa. ¿Y por qué? Por gracia de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, fue porque teníamos menos endurecido nuestro corazón que los demás. Que por gracia Dios nos llama, Dios obró en nuestro corazón para que respondiéramos a Jesús, a la invitación de recibir a Jesús como nuestro Salvador. Dios nos ha llamado. Y podemos entender esto, hermanos. La juventud se va rápido. La vida se va rápido. No sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana. Pero aún Dios, por gracia, aún siendo insignificantes, aún siendo perecederos, Dios nos llama. El apóstol Pedro es un ejemplo de esto. No solo Pedro, Juan, Santiago, Andrés. Si Jesús no los hubiera llamado de allí de la barca, si no los hubiera llamado de ahí de entre las redes, hubieran seguido como pescadores, simples, humanos. ¿Por qué los llamó Jesús? ¿Por qué los llamó Jesús? Ahí está un Mateo cobrando impuestos y Jesús lo llama. ¿Por qué lo llama? Se sabía de la fama de los publicanos y aún ahora nosotros conocemos algo de esa fama. La gente los rechazaba, la gente no los quería porque eran pecadores, porque eran personas malas, porque eran personas que no vivían de una manera recta. Pero Jesús llama a Mateo. Simón el Celote era un guerrillero que peleaba contra Roma y Jesús lo llama. Nosotros podemos ver en esos ejemplos, podemos ver la gracia de Dios mostrada a cada uno y mostrada a nosotros también. El apóstol Pablo, si Dios no lo hubiera llamado, hubiera pasado el resto de su vida, después de que Jesús lo llamó, hubiera pasado el resto de su vida, quizás 30, 40 años de oquis. Hubiera pasado desapercibido, se hubiera quedado como un pecador llamado Saulo, pero después lo conocemos como Pablo, el predicador a los gentiles. Y todo ese llamado, y todos hemos sido llamados por pura gracia. Al igual que Abraham, Dios nos ha llamado por pura gracia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo puedo decir de manera personal, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hubo alguien que en algún momento de mi vida dijo que yo era una lacra, que yo era alguien no grato. Pero un día Cristo Jesús vino a mi vida y me llamó, y aquí estoy. No era yo mejor que nadie, que ninguno de mis amigos y mis familiares. No era yo el mejor.
yo creo que era el peor. Pero Dios me llamó, y por pura gracia. Abraham estaba en medio de un pueblo pagano, un pueblo alejado de Dios por diferentes maneras, pero Dios lo llama de allí, Dios lo saca de allí. Por eso puedo ver que el llamado de Dios a Abraham y a los demás que le sirvieron, y a nosotros mismos que nos llamamos cristianos, que hemos recibido a Jesús, podemos ver que es un llamado de Dios donde se muestra la gracia y la misericordia, puedo decir, la gracia y la misericordia, porque Dios por gracia nos da lo que no merecemos, y por misericordia no nos da lo que merecemos. La Biblia dice que los creyentes, los cristianos, hemos venido a Cristo Jesús porque Él nos llamó, y así fue como llamó a Abraham. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. El apóstol Pablo decía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios inmerecido. La misericordia de Dios se ve cuando perdona nuestros pecados, cuando nos da ese perdón, y por lo tanto no nos da el castigo que debemos de tener. Ahí se mira la misericordia de Dios. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús, su Hijo, y no sobre nosotros como lo merecíamos o lo merecemos. La diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia es que la misericordia es que Dios no nos castigue conforme lo merecemos y que nos dé la salvación. Eso es gracia. Y que nos dé la salvación que no merecemos. La misericordia es la liberación del juicio, ya no ser condenados. La gracia es la bondad que se extiende hacia nosotros, que no lo merecemos. Ahora yo puedo ver esto. El llamado de Dios muestra misericordia, viene con misericordia y gracia. Pero también puedo ver que la gracia de Dios es sobreabundante. Sobreabundante. Porque dice la Biblia, dice el apóstol San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay un pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda sobrepasar. No hay un pecado tan grande que impida que Dios no nos perdone. Por gracia somos salvos. No hay pecado tan grande que nos impida el ser salvos. Dios tenía que escoger a un hombre para que de él viniera la simiente prometida. Dios tenía que escoger a un hombre y Dios tuvo que escoger a este hombre llamado Abraham, no porque fuera digno de ello. Dios tenía que llamar a un hombre para que de él descendiera la simiente prometida, pero fue necesario que Dios mostrara gracia, porque la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Abraham no era un justo. Abraham era igual de pecador que sus familiares. Por eso Dios le tuvo que decir: salte de allí. No merecía que Dios le hablara, que Dios lo llamara para que de él descendiera la simiente o viniera la simiente. La raza humana, dije, se había corrompido, todo el mundo, incluso la descendencia prometida. Los descendientes por el lado de Seth se habían
llenado de paganismo. Se habían apartado de Dios, se habían corrompido, estaban obedeciendo a las religiones del mundo, a las religiones hechas por el hombre. Y Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir, tuvo que superar su pesar, su tristeza por el pecado del hombre y actuar por su cuenta. ¿Cómo? Mostrando gracia, mostrando gracia. Dios no hubiera encontrado un hombre si no muestra gracia, no hubiera encontrado un hombre al cual llamar para que de él viniera la simiente prometida, Jesús. Era necesario que Dios mostrara su gracia. Dios extiende su mano, escoge a Abraham, le ofrece a él las promesas y una cosa, Abraham aceptó la gracia y aceptó la promesa de Dios. Abraham aceptó la gracia y la promesa de Dios. Qué importante es señalar esto. Qué importante. Porque la gracia y las promesas de Dios son ofrecidas a todos los hombres. La gracia y las promesas de Dios son posibles para todas las personas. Dice la Biblia que Dios no quiere que el hombre se pierda. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice la Biblia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos enseña que Dios ofrece la salvación a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere. Pero hay una condición. Es aceptar, es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Cuando un hombre preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Abraham recibió, Abraham aceptó la gracia y la promesa de Dios. Aceptó la misericordia y la gracia de Dios. Él creyó en Dios y comenzó a buscar con diligencia el camino de Dios, las promesas de Dios. Lo que tenemos que recordar es que Abraham no fue salvo por mérito propio. Abraham no fue salvo y llamado por Dios por su bondad en sí mismo. Él no tenía ningún mérito. Dios lo llamó por gracia. No era Abraham una persona piadosa. Era un pecador igual que tú, igual que yo. Pero al igual que a él, a ti y a mí se nos ofrece la gracia y la misericordia de Dios. Al igual que Abraham, Dios nos ofrece la oportunidad de ser salvos, de recibir sus promesas, de gozar de sus promesas. Pero es necesario creer. Es necesario creer. Leemos en la Escritura que Abraham creyó a Dios. Génesis 15, verso 6. Dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y fue llamado justo y fue salvo, porque la justificación tiene que ver con la salvación. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que aceptar, tienes que recibir la gracia de Dios, aceptarla, decirle a Jesús, Señor Jesús, acepto esa gracia. Reconozco que no merezco la salvación de mi alma, pero por gracia, como regalo tuyo, yo la acepto. Yo sé que no merezco tu perdón, pero Dios,
por tu misericordia yo acepto eso, que soy perdonado por tu misericordia cuando pongo mi fe en Jesucristo. Abraham aceptó la gracia y la promesa de Dios. La única manera de que cualquiera de nosotros llegue a ser salvo y venga a tener una relación con Dios, la única manera es por gracia a través de Jesucristo. Cristo Jesús es el medio en que Dios nos muestra su gracia y su misericordia para que seamos salvos y para que nuestros pecados sean perdonados. Termino con esto. Cuenta una historia que había un rey anciano y viudo. Él pensaba que eran sus últimos días. Tenía un hijo que acababa de cumplir 18 años. Y el rey dijo: mi hijo me va a suceder en el trono. Antes de que él ascienda como rey, quiero ir junto con él de cacería. Y cuenta la historia que fueron los dos de cacería. Iban, por supuesto, los soldados del rey. Pero alguien más andaba de cacería. Y era un joven. El joven no sabía que el rey y su hijo estaban ocultos por allí entre una maleza. Cuando miran un animal que querían cazar, estaban escondidos el rey y su hijo pensando en tener una mejor puntería o un mejor lugar para cazar el animal. Y aquel joven que también andaba de cacería tiró su flecha y mató al hijo del rey, sin saber, por accidente. Cuando el rey se da cuenta de que su hijo está muriendo en sus brazos, él gritaba: han matado a mi hijo, han matado a mi hijo. Y manda a sus soldados que detengan al que mató a su hijo. El joven había huido, pero los soldados lo traen y lo traen ya golpeado. Y el rey dice: va a morir el que mató a mi hijo, va a morir. Le traen al joven y el rey dice: tráiganme un hacha que no tenga mucho filo, quiero que sufra también como estoy sufriendo yo. Le entregan el hacha, y cuando el rey está a punto de matar al joven, el joven le grita al rey: misericordia, rey, misericordia. Y el rey, ante el asombro de todos, tira el hacha y le dice: vete. Cuando el joven camina un poco para retirarse, el rey le dice: joven. El joven voltea y le pregunta al rey: ¿cómo te llamas? Juan. Juan, te doy la vida por misericordia. Y el joven trata de irse otra vez y el rey le vuelve a gritar: Juan. Y el joven voltea y el rey le dice: Juan, por misericordia te perdono la vida, pero voy a hacer algo más. Te voy a tomar como hijo adoptivo, y por gracia lo voy a hacer. Y por gracia todos mis bienes los vas a heredar tú como mi hijo adoptivo. Hermanos, misericordia es no recibir el castigo que merecemos por ley. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos por ley. Gracia es recibir el bien que por ley no merezco. Misericordia es mostrada a nosotros cuando no recibimos el infierno que sí merecemos. Gracia es cuando recibimos aquellas bendiciones de Dios
diarias, incluida la posibilidad de acercarnos a Dios cada día. Eso es gracia, aunque no lo merecemos. Si estamos con vida, es por gracia. Si tienes comida, es por gracia. Si tienes un trabajo, es por gracia. Dios te da a ti y a mí, por gracia, lo que somos y lo que tenemos. Por su misericordia no nos da el castigo que merecemos. ¿Quieres recibir la gracia y la misericordia de Dios? Tan solo ora y dile a Dios: Dios, perdona mis pecados. Perdona mis pecados y salva mi alma. Recibo a Jesús como mi Salvador. Y así recibirás la gracia y la misericordia de Dios, recibiendo a Jesús, porque Jesús es el medio que Dios tiene para mostrar su gracia y su misericordia para con nosotros. ¿Quieres recibir a Jesús? Te invito a que lo hagas. Ora y pídele a Jesús que sea tu Salvador. Oremos. Dios, te damos gracias por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender que nadie es digno. Nadie, ninguno somos dignos de esa manera en que tú nos tratas. Y ayúdanos a ser agradecidos contigo. Señor, que reconozcamos que gracias a ti no somos condenados, pero también gracias a ti somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.